Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los problemas de EBAU. Recordad que estamos, en este caso, con la convocatoria ordinaria de Aragón en el 2023. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Vamos a trabajar con el ejercicio número 4. Me gustaría recordaros, antes de empezar, que para todos aquellos que tengáis alguna duda o algún problema que queráis resolver personalmente, tenemos a vuestro servicio nuestras clases particulares, en las que os podemos ayudar resolviendo todas las dudas que tengáis, tanto con respecto a los problemas y a la teoría. Para cualquiera que esté interesado, tenéis nuestra dirección de correo en la descripción, donde nos podéis mandar cualquier consulta. Y ahora empezamos con el ejercicio. Tenemos el problema número 4, que os lo voy a marcar por aquí para que lo veáis. Este problema que tenemos aquí abajo. Sean las funciones g de x igual a por 1 menos 1 medio de x todo elevado al cubo y h de x igual a x cuadrado más x menos 2 todo entre x al cuadrado menos x. Y lo primero que nos dicen es calcule el límite cuando tiendo a 1 de h de x. Por tanto, voy a copiar la función h de x, que es x cuadrado más x menos 2 entre x cuadrado menos x. Es decir, h de x es x cuadrado más x menos 2 entre x cuadrado menos x. Y me piden, en el primer apartado, que calcule el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 2 entre x cuadrado menos x. ¿Y qué tendré en este caso? Pues si sustituyo me quedará 1 más 1 menos 2 entre 1 menos 1. Es decir, tengo un límite de tipo 0 entre 0. ¿Cuál es la parte buena? Que yo puedo encontrar las raíces tanto del numerador como del denominador. Y voy a ver si por casualidad alguna de ellas coincide y la puedo eliminar. Es decir, que esto será, en este caso, el primer término, x cuadrado más x menos 2 lo voy a igualar a 0 para encontrar las raíces, y x será, pues, menos 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado 1, menos 4 por menos 2 por 1 más 8 entre 2. Es decir, menos 1 más menos 3 entre 2, y esto nos quedará menos 1 más 3, 2 entre 2, 1, y menos 1 menos 3 menos 4 entre 2 menos 2. ¿De acuerdo? Por tanto, este polinomio arriba lo puedo expresar como x menos 1 por x más 2. Y ahora el de abajo es todavía más sencillo, porque x cuadrado menos x, puedo sacar factor común x por x menos 1. Y ya lo tengo factorizado. Es decir, que tendré x por x menos 1. ¿De acuerdo? De esta manera llego a la siguiente conclusión, a que esto es lo mismo que el límite cuando tiendo a 1 de x menos 1 entre x más 2, todo dividido entre x por x menos 1. ¿Y cuál es la parte buena? Que puedo eliminar este x menos 1 con este x menos 1, que era lo que realmente me estaba dando problemas, y ahora simplemente vuelvo a sustituir. El límite en 1 será 1 más 2 entre 1, es decir, 3. Este debería ser nuestro límite cuando la función se acerca a 1. Como siempre en este caso lo podemos representar y ver que en efecto cuadra. Es decir, venimos aquí al plano y hacemos que esa función h de x sea en este caso igual a x al cuadrado más x menos 2 entre x al cuadrado menos x. Aquí menos x. Y si nos damos cuenta, yo aquí tengo una asíntota porque tendré esta recta, en este caso cuando tienda a 0, pero de momento no nos piden que la analicemos, y lo que sí que me doy cuenta es que cuando tiendo a 1, el valor de mi gráfica tiende a este valor que podéis ver aquí, al x igual a 1 y igual a 3. Es decir, que el límite que hemos calculado, en efecto, es correcto. Y ahora en la siguiente parte del ejercicio me dicen determine el valor de a perteneciente a los reales, es decir, de la a que tenemos aquí en g de x, para que la función f de x, que sea g de x cuando x sea menor o igual que 1 y h de x cuando x sea mayor que 1, sea continua en x igual a 1, siendo g de x y h de x las funciones del enunciado. Es decir, que esta función me valdrá cuando x sea mayor que 1, y todo esto lo voy a borrar, ¿vale? Aunque me tendré que acordar de este límite, ¿vale? Este límite es importante que lo recordemos. Recordamos que el límite cuando x tiende a 1 de h de x es igual a 3. Esto lo dejo por aquí porque luego lo necesitaré. Y ahora tenemos otro caso en el que nos quedará básicamente
g de x, que hemos dicho que era, lo tenemos por aquí, a por 1 menos 1 medio de x todo al cubo. A por 1 menos 1 medio de x todo al cubo. Y esto valdrá cuando x sea menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, el problema nos pide que nosotros calculemos cuánto tiene que valer a para que nuestra función sea continua en x igual a 1. Y si recordáis cuáles eran las condiciones de continuidad, pues para que una función sea continua en un punto, el límite de nuestra función cuando me acerco por la izquierda, en este caso, de nuestra función f de x, porque f de x era todo esto, tenía que ser el mismo que el límite cuando me acerco por la derecha y tenía que ser lo mismo que el valor de la función en el punto. ¿De acuerdo? Entonces, el límite por la izquierda será el que me determinará esta función. ¿Por qué? Porque el 1 negativo, es decir, el 1 por la izquierda, está definido en g de x. Entonces, lo primero que tendré que hacer será calcular el límite de g de x cuando tienda a 1. ¿Vale? Y esto será el límite en este caso, cuando x tiende a 1, lo podemos poner negativo o no, como queráis, es lo mismo, de a por 1 menos 1 medio de x todo al cubo, y digo que es lo mismo porque en este caso no tenemos una indeterminación, solamente tenemos que sustituir, ¿vale? Esto sería a por 1 menos 1 medio por 1 elevado al cubo, y esto sería 1 medio por 1 es 1 medio, 1 menos 1 medio es 1 medio, 1 medio al cubo es 1 octavo, es decir, esto sería a por, vamos a desarrollar, 1 menos 1 medio todo al cubo, es decir, a por 1 menos 1 medio es 1 medio al cubo, y a por 1 medio al cubo es a por 1 octavo, o lo que es lo mismo, a octavos. ¿De acuerdo? Este es el límite cuando mi función tiende por la izquierda. Recordad, muy importante, que nadie sustituya aquí menos 1, porque 1 negativo y menos 1 no tienen nada que ver, ¿vale? 1 negativo es cuando me acerco por la izquierda del 1, ¿vale? Que no tiene nada que ver con que me acerque al menos 1, ¿vale? Eso que nadie lo confunda, por favor. Entonces ya tenemos que el límite por la izquierda tiene que ser este. Y el límite por la derecha ya lo he calculado aquí. ¿Por qué? Porque los valores mayores o iguales que 1 están, mayores que 1, porque los iguales están definidos aquí abajo, los valores mayores que 1 están definidos en la función h de x. Y yo ya he calculado el límite cuando x tiende a 1. ¿Vale? Por tanto, ya tendré que el límite por la derecha en este caso, porque si yo aquí sustituyo 1 positivo me va a dar exactamente el mismo límite, será exactamente 3. ¿Vale? Por tanto, ¿qué condición se tiene que cumplir? Que el límite por la izquierda, es decir, que a octavos tiene que ser igual a 3. El límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Y además, esto tiene que ser igual al valor de la función justo en ese punto. Pero es que el valor de la función justo en ese punto, como está definida aquí, porque tenemos el igual justo aquí, será exactamente también el mismo límite por la izquierda. Por lo tanto, el límite por la izquierda y el valor de la función son el mismo, y ahora tenemos que obligar a que el límite por la derecha sea el mismo. Y simplemente tendremos que resolver aquí. Es decir, que a será igual a 3 por 8, es decir, 24. Cuando tenemos el límite cuando x tiende a 1, en este caso de g de x es igual a octavos, y cuando a es igual a 24, f de x es continua en x igual a 1, porque los límites por la izquierda y por la derecha son iguales. Entonces, ahora como siempre podemos representarlo. Vamos a representar la función g en función de a, veremos cómo va cambiando su forma y su tamaño según yo voy variando a, y después veremos que para a igual a 24 nos cuadra lo que tenemos. Por tanto, configuro aquí el deslizador de a, que en este caso será, lo voy a poner entre menos 30 y aquí voy a poner 30, ¿vale? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Realmente no sería necesario porque ya sabemos que es 24 lo que necesitamos, pero bueno, aún así lo ponemos. Y ahora tendremos que g de x, habíamos dicho que era a multiplicado por, en este caso, 1 menos 1 medio por x, a ver, aquí era 1 menos 1 medio por x, todo elevado al cubo. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra función si no me equivoco. La tenemos aquí en el enunciado, a por 1 menos 1 medio de x, todo elevado al cubo.
¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, yo según voy moviendo el deslizador, la curva cambia de tamaño y de posición. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a decir básicamente lo siguiente. Voy a decir que voy a poner una condición en la cual si x es menor o igual que 1, representaré la función g. Y si no, representaré la función h. ¿De acuerdo? Y voy a ocultar estas dos gráficas. Y ahora aquí tenemos tanto la función g a la izquierda del 1 y la función h a la derecha del 1. Entonces, ¿cómo verifico que son continuas? Pues cuando esta función que tengo aquí abajo coincida con esta que tengo aquí arriba. ¿Y eso cómo lo consigo? Modificando el valor de a. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, esto va subiendo o va bajando, y si justo pongo ese valor de 24 que hemos visto que nos debería dar, voy a cambiarle un poquito, el incremento lo voy a poner de 1, ¿vale? Para que sea más sencillo operarlo. Y vamos a ver ahora si lo puedo modificar, ¿vale? Vamos a ver, ahí tenemos para 24, exactamente para a igual a 24, vemos que las funciones justo coinciden en este punto. Es decir, que el límite por la izquierda, cuando me acerco con esta función, cuando me acerco con g de x, es exactamente el mismo que el límite por la derecha cuando me acerco con h de x y coincide justo con el punto, en este caso, porque aquí lo tenemos definido. Por tanto, vemos que en efecto ese 24 que hemos calculado aquí es correcto. Bueno, y ahora por último, voy a poner esto por aquí para que se vea bien. Voy a borrar toda esta parte, voy a dejar la parte de arriba. Y nos piden que resolvamos una integral relativamente sencilla, ¿vale? Que es la siguiente. Nos piden que calculemos la integral entre 0 y 2 de 1 menos 2x todo elevado al cubo. Es decir, la integral de entre 0 y 2 de 1 menos 2x todo por su diferencial de x y esto elevado al cubo. Entonces, esto hay varias maneras de solventarlo, lo podéis hacer como queráis. Podéis desarrollar el cubo que tenéis aquí, ¿vale? Y después, una vez lo tenéis desarrollado, ir integrando cada una de las partes, ¿vale? Esto es un poquito más largo de lo que haría yo. De hecho, yo lo voy a hacer de otra manera. Porque si os dais cuenta, yo aquí lo que voy a decir es que tengo una función f de x que es igual a 1 menos 2x. Por tanto, voy a buscar su derivada. F' de x sería menos 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito para tener una función del tipo f' de x por f elevado a n de x? Pues simplemente me faltará la derivada. ¿Vale? La derivada que la tendré que tener aquí delante, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿qué tendré que hacer? Tendré que multiplicar por menos 2, pero para poder multiplicar por menos 2, también tendré que dividir entre menos 2. Es decir, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues lo que yo voy a hacer es básicamente, voy a hacer la integral entre 0 y 2 de menos 1 medio por menos 2, es decir, multiplicar por menos 1 medio y multiplicar por menos 2 es multiplicar por 1 al final, porque menos con menos me da más, 2 entre 2 me da 1, y esto por 1 menos 2x elevado al cubo diferencial de x. Saco el menos 1 medio fuera, tendré menos 1 medio por la integral entre 0 y 2 de menos 2 por 1 menos 2x al cubo diferencial de x. Y ahora, ¿qué tipo de integral tengo? Pues tengo una integral del tipo menos 1 medio por la integral de f' de x por f a la n de x diferencial de x. Y si recordáis, este tipo de integral, su cálculo, su primitiva, era básicamente f elevado a n más 1, a ver, lo voy a escribir bien, f elevado a n más 1 de x entre n más 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con esto qué es lo que consigo? Pues consigo básicamente poner que la integral de este tipo será menos 1 medio por 1 menos 2x elevado a 3 más 1, es decir, elevado a 4, todo dividido entre 4. Y esto lo tendré que evaluar entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Ahora simplemente hago menos 1 medio por 1 cuarto, será menos 1 octavo, y evalúo en cada uno de los casos. Tendré 1 menos 2 por 2, menos 1 menos 0. Aquí tendré elevado a la cuarta y aquí tendré elevado a la cuarta. ¿Y qué me quedará aquí? Pues me quedará menos 1 octavo, en este caso, multiplicado por 1 menos 2 por 2 es 2 por 2, 4, 1 menos 4, menos 3 a la cuarta,
y aquí menos 1 a la cuarta, 1 menos 0 es 1, 1 a la cuarta es 1. ¿Y qué tendremos? Pues tendremos menos 1 octavo de menos 3 a la cuarta es 81 positivo, porque sería menos 3 por menos 3, 9, 9 por 9, 81. Menos 1. Y tendríamos que esto sería menos 1 octavo por 80, o lo que es lo mismo, menos 80 octavos, o lo que es lo mismo, menos 10. Esta sería la integral de nuestra función en ese área. Os repito, si alguien quiere utilizar parte del tiempo en desarrollar este cuadrado, este cubo, que no es excesivamente complicado, pero vais a tener unos cuantos términos que desarrollar, os repito, no es muy complicado, simplemente lo hacéis poco a poco, primero 1 menos 2x por 1 menos 2x, y lo que os dé lo volvéis a multiplicar por 1 menos 2x, y podéis integrar cada una de las partes. Os va a quedar más largo porque tendréis que evaluar cada uno de los términos en 2 y en 0, aunque sí que es verdad que en el 0 muchos de ellos os los podréis quitar, porque como serán múltiplos de x directamente, no tendrá ningún problema. Pero bueno, como siempre os digo, podemos representar ahora esta función e integrarla entre el 0 y el 2. Es decir, yo puedo venir aquí y puedo poner la integral en este caso de una función que era 1 menos 2x elevado al cubo entre 0 y 2. Y si os dais cuenta tenemos ese área igual a menos 10, que sería esta función que pintamos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, se nos iría una curva muy hacia abajo, tendríamos un área muy puntiaguda, pero sería toda esta área negativa más el área que tenemos aquí positiva. Y en efecto, como podéis ver, es ese valor de menos 10 que hemos obtenido aquí. Como podéis ver, chicos, estos ejercicios no tienen mucha complicación. Lo que sí que es muy importante que es que vayamos haciéndolos poco a poco. Sobre todo, no equivocarnos en pasos triviales como son los límites, conocer muy bien la condición de continuidad, es decir, esos límites que sean iguales, y en el caso de la integral, desarrollarla poco a poco. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.